Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Buenas tardes Marisol, buenas tardes a todos. Hola, hola, muchas gracias. Buenas tardes. Por aquí Buenas veo que ya tardes. varios se van uniendo. Muchísimas gracias por su puntualidad, su asistencia a esta sesión. Ya estamos en la penúltima, les recuerdo, sesión del taller de habilidades de venta a nivel uno. Este taller pues desarrollado para ustedes, para darles diferentes herramientas, para que sigamos descubriendo más estrategias de prospección, conozcamos también ese desarrollo integral que buscamos en cada uno de ustedes en esta carrera de agente de seguros. Y bueno, el día de hoy vamos a estar continuando con el tema de la responsabilidad que nos empodera. Por ahí esta palabra accountability, a lo mejor algunos ya la hemos escuchado, otros no. Vamos a descubrir también de qué se trata, cuál es este temario que tenemos el día de hoy, recordando también que la productividad va muy de la mano con este concepto de la accountability, de esa responsabilidad que buscamos en cada una de nuestras metas. Vamos a ver primeramente, pues, qué es esto de la accountability, cómo podemos vivir sobre la línea y saber si a lo mejor estamos viviendo por debajo de ella. El principio de Oz, a lo mejor algunos lo hemos escuchado, otros no. ¿Qué es ser una persona accountable? Y también, ¿por qué debemos ser proactivo? ¿Cuáles son algunas estrategias, algunos beneficios que encontramos al empezar a emplearlo en nuestro día a día? Entonces, primeramente vamos a conocer cuál es el concepto de la accountability. Bueno, como tal, esta palabra no tiene una traducción directamente al español. Sin embargo, ahora sí que se relaciona mucho con lo que es la responsabilidad y el cumplimiento, prácticamente en diferentes actividades, en donde como persona podemos asumir esa responsabilidad sobre lo que hacemos, sobre lo que nos comprometemos. No es únicamente lo que decimos hacer, sino qué hacemos para que eso se haga realidad, ya no estando esperando a lo mejor que alguna persona nos diga, que nos esté supervisando o que nos esté presionando, sino que también vamos a estar asumiendo las consecuencias de esas decisiones. Entonces, pudiéramos nosotros resumirlo como una cultura de trabajo que está basada precisamente en estas dos palabras de la responsabilidad y el cumplimiento. Entonces, ¿cómo pudiéramos resumirlo? Pues como una decisión personal. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y esa disciplina de tomar conciencia de realmente qué es lo que estamos haciendo día con día, qué tanto se está acercando a lo que queremos, a nuestros objetivos personales, profesionales, a lo mejor de superación. Entonces, precisamente de eso se trata este concepto. Ya no se trata únicamente de la obligación de tener que rendirle cuentas a otra persona, de esperar a que nos digan o incluso a lo mejor de engañarnos, ¿no? De decir que sí estamos haciendo algo cuando realmente no lo estamos haciendo. Entonces, es tomar plena responsabilidad de principio a fin, les recuerdo, incluyendo esas consecuencias. Y para ello yo les quiero compartir precisamente un video muy corto de qué se trata esto de la accountability. Vamos a ver tres pilares fundamentales que nos van a hacer recordar y poderlo aplicar en nuestro día a día. Entonces, vamos a revisarlo y enseguida lo vamos a estar comentando. ¿Qué es el accountability? Es aquella disposición, aquella cultura, aquella manera de trabajar de la organización por la cual los líderes, los equipos y las personas tienen una mentalidad de responsabilidad y de cumplimiento y no están sujetos o esperando a que nadie les dé seguimiento, a que nadie les esté persiguiendo y exigiendo lo que tienen que hacer. Es gente que tiene responsabilidad desde adentro. Hay tres factores que hacen que exista accountability en una organización y por eso es el CPR de las organizaciones. En primer lugar, compromiso. Tanto las personas como los individuos deben tomar responsabilidad por lo que van a hacer, hacerse dueños de lo que van a hacer desde un principio, antes de que suceda, desde que aceptan una responsabilidad, desde que entran a un proyecto, desde que toman una posición. Entonces, eso es compromiso. El segundo elemento del CPR es proactividad. Una vez que me hago dueño de mis compromisos y de mis obligaciones, actúo intensamente y tomo riesgos personales y profesionales con tal de lograr lo que es mi responsabilidad de aquello que me he hecho dueño. Entonces, CPR, compromiso, proactividad y finalmente responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto?
me hago a sí mismo dueño de los resultados de mi trabajo y de mis compromisos, sean buenos o sean malos. Cuando yo acepto una responsabilidad, una posición, un proyecto, sé que soy 100% responsable de lo que pase hasta el final. Muy bien, pues espero que por aquí se hayan puesto atención en esos tres pilares fundamentales de la accountability, porque pues por ahí los vamos a estar retomando. Precisamente veíamos compromiso con los resultados, el ser responsable, ya no únicamente por una rendición de cuentas, y también el ser proactivo, realmente hacer las cosas. No únicamente quedarse pues en una idea, a lo mejor quedarse en una planeación, pero que no la llevamos a la acción, no la ejecutamos. Entonces, ese primer pilar es el compromiso, lo que nos mencionaban en este CPR, responsabilidad y la proactividad es la que nos va a dar ahora sí que esa pauta para hacer las cosas y pues dejar a lo mejor de estar esperando que alguien nos diga. Entonces, dentro de este concepto de la accountability, encontramos pensamientos negativos que no nos permiten que se ejecute correctamente, pues esta actitud, esta cultura de responsabilidad y cumplimiento. Seguramente nos ha pasado o en algún momento nos hemos sentido identificado con algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, cuando nos dicen que los demás son los que necesitan cambiar, todas estas personas que resulta más fácil, resulta menos agotador señalar a alguien, responsabilizar a otra persona para no tomar esa responsabilidad de lo que a mí me toca. Quien tiene más rango debe de arreglar los problemas. Los demás siempre tienen la culpa de lo que a mí me pasa. Es más fácil culpar a los otros cuando existen pues estos pensamientos negativos. Evitamos el conflicto, lo hacemos a un lado, miramos hacia otra dirección, nos ocupamos con algo que nos distraiga. Mejor no decir nada y aquí no pasa nada. Es más inteligente escapar de las responsabilidades, son algunos de estos pensamientos. Tú dile que si lo hiciste, nadie se va a dar cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase prácticamente desde la infancia? Pero pues ¿a quién estamos engañando? Pues a nosotros mismos. Entonces, de esto es de lo que nos habla en la accountability, de realmente tomar ese control de todo lo que nosotros estamos buscando obtener, ser ese protagonista en cada una de nuestras historias. Entonces, vamos a ver una tabla comparativa de la accountability. ¿Qué pasa si no tenemos accountability? Pues tenemos generalmente un rol de víctima, no tenemos un control sobre nuestras decisiones, no estamos aprendiendo, muy probablemente nos sintamos con esta sensación de frustración, a lo mejor porque no estamos haciendo lo suficiente o sentimos que no estamos haciendo lo suficiente. Ese avance es limitado porque no existe un compromiso. También encontramos ese poco o nulo desarrollo personal, cómo me siento yo como persona, y que no somos parte de esa solución, sino que estamos enfocados en ese rol de víctima. No estamos buscando salir de ahí, sino únicamente estar dándole mayor importancia al problema o a lo mejor a esa situación complicada que estamos llevando. Y también cuando no tenemos accountability, tendemos a ser espectadores de las mejoras. Las vemos en los demás, a lo mejor vemos que otras personas sí lo están haciendo, sí están avanzando, pero yo no lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo está este contraste ahora sí cuando empezamos a emplear el accountability en cada una de nuestras actividades? Ya no somos víctimas de nadie, tomamos el control absoluto sobre nuestras decisiones, sobre las consecuencias también buenas o malas que tengan las mismas. Podemos autoevaluarnos para poder mejorar porque sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos. Existe ahora sí que una actitud orientada al cumplimiento de ese objetivo. Aprendemos de nuestros errores porque podemos detectarlos y no tenemos por qué estarlos evadiendo. Entonces, con ello disminuimos esa frustración porque sabemos que estamos haciendo las cosas adecuadamente. Solemos ser más rápidos, más efectivos cuando logramos ese enfoque y podemos lograr un aprendizaje hasta de nosotros mismos. Día con día estamos nosotros descubriendo algo nuevo de cada uno de nosotros, a lo mejor algo que sí nos gustaba antes, algo que a lo mejor no, algo que sí nos funcionaba y algo que quizás ya no. Podemos entonces sobresalir con esos resultados cuando realmente logramos ese enfoque y ese compromiso. Prácticamente en cualquier área de nuestra vida vamos a ver un resultado positivo. Y también
¿Qué pasa? Que nos convertimos en un ejemplo a seguir con todas aquellas personas que a lo mejor todavía se encuentran debajo de esa línea, viviendo debajo de esa línea, vamos a ver ese concepto más adelante, pero ya solemos también ser una persona que inspira a otros, ¿no? Luego por ahí les hemos traído algunos casos de agentes, incluso por aquí tenemos algunos conectados, agentes que prácticamente de igual manera que iniciaron con muchísimas dificultades, tuvieron que comprometerse, tuvieron que tomar en serio las cosas para realmente ver un cambio en esta carrera como agente de seguros, a lo mejor en esas dificultades, a lo mejor alguna situación que dijo, ¿sabes qué? Ya tengo que ponerme las pilas, ¿no? Como diríamos coloquialmente. Entonces, pues vemos esos dos contrastes. Aquí me gustaría nuevamente preguntarles si se aprendieron esos tres pilares de la accountability, el CPR que veíamos, y si alguien por aquí los recuerda, que nos pueda mencionar cuáles eran. Muy bien. Compromiso, responsabilidad y ser proactivo. Es correcto. Muy bien. Por aquí también manita levantada de Minerva. Sí, es el compromiso con los resultados, la productividad y la responsabilidad en rendición de cuentas. Muy bien, muchísimas gracias. Por acá en el chat también nos refuerzan estos tres pilares. ¿Por qué se los pregunto? Porque hay que recordarlos, mantenerlos muy presentes, porque ahora sí que va a ser esa fórmula en la que vamos a poder lograr ver resultados. Entonces, recordar ese CPR de la accountability, a lo mejor la palabra nos suena un poco más compleja, un poco más rebuscada, pero esos tres pilares, recordemos, es una cultura de la responsabilidad y el cumplimiento, el compromiso, la proactividad, productividad también y la responsabilidad. Prácticamente con ello, poco a poco vamos a poder ir dominando esta cultura. Y bueno, pues vamos a pasarnos ahora sí a este concepto que les decía de vivir sobre la línea o vivir debajo de la línea. ¿En qué categoría estaremos? Bueno, nuevamente les quiero compartir este pequeño clip de qué es vivir sobre la línea. A lo mejor nos podemos sentir identificados o a lo mejor conocemos a alguien. Por ahí vamos a ver algunos contrastes, pero pues vamos a poner por aquí atención y enseguida lo vamos a estar comentando. ¿Vives arriba o abajo de la línea? Esto es muy importante para tu alcance y tu desempeño como persona, como profesional y como empresario. Permíteme que te explique. En todo grupo de personas existe gente que siempre está echando la culpa a terceros, poniendo excusas, poniendo pretextos, no tienen sus metas, no cumplen su palabra y siempre hay a quien culpar. Gente que incluso se inventa justificaciones para hechos y problemas evidentes que tienen en su vida. Esa gente vive bajo la línea. Es gente que siempre está lloriqueando, gimoteando, quejándose. Son víctimas de la humanidad y víctimas de los demás. No, tú y yo necesitamos vivir arriba de la línea. ¿Qué quiere decir esto? Soy dueño de mi destino, soy responsable de mis actos y de mí dependen mis resultados. Recuerden, el tomar responsabilidad de lo que hacemos, el apropiarnos de nuestros resultados, de nuestros triunfos y de nuestros errores, nos hace más fuertes y más poderosos. Les invito a que nos concentremos conscientemente en vivir cada día arriba de la línea. Demos este ejemplo a nuestra familia y a nuestros empleados y van a ver cómo se van a sentir más tranquilos y la sensación de logro y los resultados económicos reales de su negocio van a mejorar. Entonces, soy dueño de mi destino, soy responsable de mis actos y de mí dependen mis resultados. Esto les convertirá en ganadores en la vida, no en víctimas, sino en ganadores, recordando siempre que la verdadera competencia en la vida es contra uno mismo. Fíjense qué padre lo que por aquí vemos en este video, porque muchas veces es muy fácil voltear a ver los resultados que tienen otras personas, a lo mejor en esta misma actividad en el mundo de los seguros, ver a lo mejor otras personas que están creciendo, pero recordar también que nuestro principal competidor es el yo de ayer contra el yo de hoy. Entonces, con ello vamos a tener una medida realista de qué es lo que yo puedo lograr, conozco mis habilidades, conozco a lo mejor cuáles son esas áreas de oportunidad y de eso es de lo que se trata esto, de vivir sobre la línea. Precisamente, ¿qué pasa cuando estamos viviendo debajo de la línea? Pues tendemos a
como bien comentamos, un rol de víctima. ¿Sabes qué? Pues este no es mi trabajo, nadie me dice qué hacer. Tendemos a ignorar, a negar, no tomamos esa propiedad y esa responsabilidad de lo que nos toca, porque pues tenemos este desenfoque, ¿no? También cuando a lo mejor nos sentimos frustrados, las cosas no están saliendo como habíamos pensado, ¿sabes qué? Mejor ya no hago nada. ¿Qué pasa con este tipo de personas que a lo mejor viven bajo la línea? Son más reactivos, son más propensos a estar estresados, a estar molestos, a incluso tener cierto agobio porque no están haciendo lo que quieren o no se sienten cómodos en donde están, pero no están haciendo nada para cambiar esa situación. Entonces, lo que queremos aquí mostrarles es precisamente ese contraste que existe cuando realmente tomamos ese control de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Ya identificamos esa brecha entre a lo mejor lo que no me está gustando, lo que quiero mejorar, lo tomamos, nos hacemos responsables y buscamos una manera de resolverlo dentro de nuestras condiciones, nuestras facilidades. Ahora sí que vamos a llevarlo a la acción y vamos a hacer un cambio. Prácticamente lo podemos trasladar a cualquier área de nuestra vida, no únicamente en la parte profesional, sino también en la personal, a lo mejor con todos esos propósitos que siempre nos hacemos a principio de año, de todo lo que queremos lograr y lo que queremos hacer, pero realmente cuántos estamos haciendo de manera consciente. Entonces, otro esquema que por acá tenemos precisamente es ese contraste, ¿no? El rol de la víctima, ya sea por la apatía, por la frustración, porque están muy agobiados de problemas y por lo tanto, pues tenemos esta actitud reactiva de enojo. ¿Qué pasa cuando realmente dejamos de evadir las cosas? Recordemos que si nosotros no tomamos esa responsabilidad, volteamos a otro lado, no ponemos atención, esos problemas no van a desaparecer, esas cosas que me incomodan no van a desaparecer mágicamente. Entonces, aquí de lo que se trata es precisamente de tomar ese compromiso, hacer las cosas, buscar una solución, no quedarme únicamente con el problema y aplicar esa proactividad. Entonces, por acá también les quiero compartir cuál sería ese primer punto para empezar a vivir sobre la línea. Ya lo venimos mencionando en láminas pasadas, el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Pues asumir tanto el poder como la responsabilidad de decidir en mi actuar, ya sea en estrategias, obstáculos que se me presentan, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy reaccionando a ellos, cómo me están sirviendo, cómo me están estancando o cómo están obstaculizando mi desarrollo. Por ello, nosotros en el empoderamiento elegimos de manera consciente qué acciones quiero yo realizar y no únicamente las acciones, sino también conocer cómo esto me ayuda o me afecta. Existe primero esta brecha donde vamos a identificar precisamente qué es lo que no me gusta y ya de ahí yo voy a poder empezar a desarrollar cómo voy a avanzar, qué hábitos a lo mejor me están quitando el tiempo, a lo mejor no estoy durmiendo bien, no estoy preparando correctamente mis tiempos, mi día o mis actividades, estoy distraído. Todo eso es parte de. Entonces, un principio también que vamos a estar mencionando nos lleva al siguiente tema, que es el principio de Oz. Vamos a revisar de qué se trata, porque es muy fácil a lo mejor buscar a alguien que nos solucione la vida, buscar a alguien que nos dé esa fórmula secreta para todo, para bajar de peso, para vender más, pero realmente también en esa experiencia y en ese camino que nosotros emprendemos, podemos estar logrando ese aprendizaje. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Yo sé que a lo mejor algunos ya han escuchado este principio, hemos visto quizás esa película. Vamos a ver a continuación cómo podemos empezar a aplicarlo en este concepto de la accountability. El Mago de Oz, escrito por Frank Baum en 1900, fue llevado a la pantalla en 1939 y es la versión musical más conocida y memorable de Judy Garland. La mayoría de las personas lo ven como un bonito cuento para niños, donde se narra el viaje de una joven que pretende regresar a casa, de un espantapájaros que necesita un cerebro para pensar, de un hombre de hojalata que quiere un corazón para sentir
y un león miedoso. El viaje es para encontrar a un mago todopoderoso que les otorgará el coraje, la voluntad y la sabiduría. Al final, resulta que el mago todopoderoso es una farsa. Basados en esta historia, los señores Connor, Smith y Hitchman crearon lo que hoy se conoce como el principio de Oz, que es la existencia de dos formas de pensar. Una que nos lleva a alcanzar el éxito y la otra a caer en el fracaso. El principio de Oz tiene aplicaciones en las empresas y en la forma de solucionar nuestros propios problemas. Me explico. Los personajes de Oz se consideran a sí mismos víctimas de las circunstancias y el viaje en sí mismo los empodera. Dorothy hubiera podido volver a casa en cualquier momento, pero debe hacer ese viaje para obtener conciencia de que solo ella logrará sus propios deseos. El viaje conduce al espantapájaros de la ignorancia al conocimiento, al león del miedo al valor y a todos de la parálisis a la acción. Es decir, de la victimización a tomar acción, a ser responsables de que las cosas ocurran y no que les ocurran las cosas. Todos en algún momento somos víctimas del principio de Oz. Buscamos culpables para justificar nuestra ineficiencia, nuestra falta de sentido común. Y si algo está saliendo mal, inmediatamente decimos, yo no lo sabía, a mí no me dijeron, no es mi culpa, yo no tengo nada que ver en ese asunto. Y buscamos factores ajenos que vengan a arreglar nuestros problemas. En mi opinión, usted debe evitar culpar a otros de sus circunstancias. Y no espere al mago. Nadie vendrá a resolver sus problemas. Debe tomar acción de que usted mismo logrará sus propios deseos. Solo usted debe hacerse responsable de su éxito o su fracaso. Y así convertirse en parte de la solución y no en parte del problema. Buenas noches, soy Marcos Larios, muchas gracias. Muy bien, a ver, por acá me gustaría preguntarles, ya todos han visto esta película, ¿había alguien que no la conozca? ¿Habían conocido esto del principio de Oz o alguna vez se han sentido identificados en donde buscamos a lo mejor responsabilizar a otra persona de lo que me está pasando, de que si el día está nublado, de que si yo me estoy sintiendo mal? Me gustaría también por aquí escucharlos antes de por ahí seguir avanzando. Adelante, Clau. Sí, Gracias. Sí, yo sí la he visto y la verdad, nunca había dado esta interpretación. No había escuchado lo que es el principio de Oz y me hace muchísimo sentido porque efectivamente todos, o sea, son como víctimas y al final creo que como equipo logran superar todos esos miedos que al final el miedo es lo que nos paraliza, ¿no? No había escuchado lo del principio de Oz, pero sí la película sí la había visto y se me hace muy, muy padre cómo lo analogan, ¿no? Ahí a lo que muchas veces nos pasa a nosotros y como equipo podemos pues crecer más. Muchísimas gracias, Clau, por tus comentarios. Precisamente de eso es de lo que se trata, de cómo a lo mejor pues se nos hace fácil, ¿no? Y también cuando estamos en el camino, a veces hasta cuando estamos estudiando algo, estamos aprendiendo algo nuevo, resulta que ya cuando obtuvimos, en este caso para los que ya tienen su cédula, tienen la cédula, pero realmente todo ese trayecto, toda esa experiencia, pues la vimos en ese camino conforme fuimos aprendiendo, conforme a lo mejor fuimos retomando algunos temas, estudiando. Realmente la cédula es meramente pues ese papel, pero ¿qué hay detrás de ella, no? Pues todo un aprendizaje, todo un proceso, a lo mejor todo un mar de incertidumbre de qué va a suceder. Entonces, es también un ejemplo de cómo podemos nosotros ver las cosas. Por aquí tenemos un comentario en el chat de Erika. Nos dice, sí, súper bien esto relacionado con la peli El principio de Oz. Claro que sí, Erika. Muchísimas gracias. Me gustaría saber si por aquí hay alguien más que nos quiera retroalimentar, si ya conocía el principio de Oz, si ya conocía esta película, si a lo mejor por ahí había considerado esta situación o se ha sentido identificado. Hola, Sol. Sí, Adelante, adelante, este, sí. tanto he visto la película, de hecho, recuerdo que cuando era niño había una caricatura del Mago de Oz y sí, efectivamente, también el principio de Oz ya lo había escuchado en algún momento.
Y me hace mucho sentido porque, pues al final, eh, desde mi perspectiva, pues tiene mucho que ver con la conversación que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Así como cada uno de estos personajes, pues representaba algún tipo de miedo, ¿no? Pues creo que también sucede lo mismo con nosotros. O sea, desde qué conversación nos relacionamos con nosotros mismos y desde qué conversación nos relacionamos con los demás. Porque pues, desde mi perspectiva, nuestro lenguaje es el que crea nuestra realidad. Yo sé que suena a lo mejor muy raro, pero por el lenguaje no solamente me refiero pues, a nuestras palabras, ¿no? Sino por el lenguaje que representa un todo, tanto pues, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra manera de pensar y de vivir, pues es desde ahí desde donde parte, ¿no? O sea, ¿cómo está siendo nuestro lenguaje hoy? Porque pues, sí, ¿no? O sea, efectivamente, videos motivacionales hay millones, ¿no? Libros hay cualquier cantidad, pero pues el lenguaje de cada uno de nosotros es una elección, yo diría que ni siquiera diaria, sino a cada momento. Entonces, así como la película o como lo comenta ahí la persona que lo presenta, ¿no? Pues el espantapájaros pues necesitaba una cosa, el león otra, y Dorita te podría regresar en el momento en el que ella quería, sí. De igual manera nosotros, ¿no? O sea, tenemos la elección de seguir siendo el espantapájaros o pues tomar otra elección y pues girar esa conversación y seguir adelante. Muchísimas gracias, José, por tus palabras. La verdad es que dijiste varios puntos muy importantes dentro de este principio y también cómo se relacionan con nuestro día a día, con nuestra forma de tomar ese control en las cosas, incluso con nuestra actividad. Sabemos que a lo mejor en este mundo de los seguros tenemos muchísimas inquietudes, muchísimas inseguridades, esos temores al rechazo, no saber cómo manejar a lo mejor la primera interacción con el cliente. Entonces, todo esto va relacionado también con esa imagen que le damos a los demás y también cómo nos sentimos nosotros capaces o incapaces de hacer las cosas. Entonces, por eso se los queremos por aquí compartir, que es algo que ya ha sido analizado, estudiado precisamente por estos estudiosos del principio de Oz que veíamos, Roger Connors, Tom Smith y Craig. Bueno, sabemos que vivimos en un mundo de excusas. Es muchísimo más fácil señalar a otros, justificarnos, incluso hay por ahí esta estrategia en la que buscamos cualquier cosa para no hacer lo que queremos hacer o lo que nos habíamos comprometido a hacer. Incluso por ahí hay una estrategia que dice que tenemos 5 segundos para hacer las cosas y esos 5 segundos también se los damos a nuestro cerebro para crear excusas. Entonces, es también una estrategia en la que podemos impulsarnos a realizarlas, ya no únicamente a estar buscando justificaciones. Entonces, es importante esto del principio de voz porque precisamente lo podemos trasladar a nuestra actividad como agente, a nuestra vida particular, cualquier cosa que estemos por ahí queriendo, ahora sí que volver realidad, todos esos sueños para poder también sobreponernos a esas dificultades que inevitablemente se van a presentar. Todos tenemos complicaciones, todos tenemos a lo mejor días difíciles, días más sencillos, pero ¿qué es lo que cambia aquí? Precisamente el enfoque que nosotros damos, cómo recibimos toda esa información del exterior, que no vamos a estar dependiendo de las circunstancias externas, de a veces quejarnos de cosas que no están en nuestro control para que con ello podamos lograr nuestros resultados. Entonces, precisamente de eso es de lo que se trata el principio de Oz, proponer un método para que podamos empezar a lograr buscar ser responsables de lo que queremos para alcanzar ese éxito. Y como bien nos decía José, prácticamente a todas horas.
somos responsables de lo que hacemos desde que elegimos a lo mejor desvelarnos un poco más, dormirnos a nuestra hora, dormirnos un poco más temprano, preparar las cosas con anticipación. Prácticamente nuestro día lo podemos nosotros estar teniendo previsto desde la noche anterior y a veces que si nos desvelamos un poquito más, pues ya nos sentimos más cansados a ese día, ya nos levantamos más tarde, ya hicimos las cosas más tarde. Entonces es parte también de tomar esa responsabilidad y asumir las consecuencias también de cada una de mis acciones. Por ahí veíamos pues a estos personajes de la película donde cada uno estaba esperando precisamente encontrarse con el mago porque el mago les iba a resolver esos problemas que tenían, que no sabían que ellos podían hacerlo por su cuenta sin necesidad de que llegara alguien a resolverlo, porque pues realmente no iba a ser posible porque pues era falso, ¿no? Entonces, precisamente por aquí lo queremos trasladar a este concepto de que solo nosotros podemos convertir nuestros deseos en realidad. Es nuestra responsabilidad y no podemos adjudicársela a ninguna otra persona. Entonces, para ello, les queremos compartir este método del cambio personal. Aquí, como les comentaba anteriormente, se basa en reconocer, identificar cuál es esa brecha o el problema que yo tengo, que a lo mejor me está haciendo sentir inquieto, me está haciendo sentir que no estoy haciendo lo suficiente para poder autoevaluarnos. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Primeramente, encontramos que parte y regresa ese ciclo a una intención. Tiene que haber una intención de hacer las cosas. En este caso, en ese comportamiento responsable de la accountability, este cambio personal que buscamos, primeramente vamos a reconocer y aceptar que tenemos una situación que mejorar para que podamos autoevaluar de qué manera yo puedo cambiarla, qué es lo que necesito aprender, qué es lo que a lo mejor reúne todos esos elementos para que yo pueda empezar a hacerlo realidad. Recordemos que debe ser algo alcanzable, algo realista. ¿Para qué? Para que podamos llevarlo a la acción. Y nuevamente terminamos en esa intención, la intención de cambiar. Recordemos que ese sentimiento de sentirnos listos no es como tal un sentimiento, sino es una decisión consciente. No va a haber un momento ideal en el que nos sintamos listos, en el que nos sintamos que ya somos especialistas. Siempre se va a tratar de una decisión de hacer las cosas. Entonces, por eso la acción nos hace ser responsables de obtener esos resultados. Hacer las cosas es lo que realmente nos va a dar una diferencia. Entonces, si a lo mejor lo vemos en ese contraste de la mentalidad de víctima, ¿qué es lo que hace una mentalidad de víctima? En lugar de reconocer, pues ignora qué es lo que le molesta, ignora qué es lo que no le gusta, tienden a negar, culpar a otros, buscar excusas para cualquier situación y pues esconder, evadir los problemas, voltear hacia otra dirección. Entonces, esto es lo que nosotros queremos que no suceda porque realmente lejos de beneficiarnos, lejos de desaparecer todas esas cuestiones, nos van a seguir afectando, van a seguir ahí. Y luego es cuando pues lo podemos ahora sí que ver en todas esas personas que a veces vemos en algunos videos virales de que se molestan que porque no les sirvieron rápido la comida y explotan de una manera increíble que dices, oye, esa persona no fue precisamente esa situación la que lo hizo explotar, sino que tenía acumulada, pues ahora sí que pudiéramos decirlo como pólvora. De todo eso, lo que no trabajamos, todo lo que no decimos, todo lo que nos guardamos se va quedando ahí y nos va afectando a nosotros. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a lo mejor nos toca quizás un cliente, a lo mejor que sí se siente de esta manera y cómo nosotros vamos a caer o no en esas provocaciones, vamos a hablar con argumentos, vamos a caer a lo mejor en esa actitud un poco más explosiva. Bueno, es parte también de lo que buscamos con este modelo de la accountability para que podamos empezar a tener un comportamiento responsable, porque nosotros vamos a ser los únicos beneficiados también con ello, en ese bienestar. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto de el significado de la accountability? Recordemos que
está relacionado a la cultura de la responsabilidad y el cumplimiento, pero no termina hasta que hayamos logrado esos resultados. Entonces, también aquí va a ser importante, si bien ser dueños de nuestra vida, ser dueños de nuestras acciones, de lo que queremos lograr, también es necesario contar con esa estructura, con ese producto final que queremos, poder medirlo, determinar cuáles van a ser estas tareas que nos van a permitir hacer las cosas. Debe de existir una fecha compromiso o incluso acuerdos, ¿no? Si a lo mejor ya por ahí estamos trabajando en algún proyecto, ponerle fecha para que realmente podamos llevarlo pues a la realidad. Entonces, aquí también va a haber dos resultados, recordemos, beneficios y consecuencias. Y el accountability no únicamente significa que hacemos las cosas responsablemente, sino que también tomamos ese poder sobre esas consecuencias. Algunas frases de poder con las que pudiéramos resumir esto de la accountability es el de yo me encargo, yo tomo acción y yo respondo. Entonces, dicho esto, ¿qué es entonces ser accountable? Ya por ahí entendimos un poco de qué es accountability, cómo es vivir sobre la línea, un poco también esto del principio de Oz. Pues ahora vamos a ver cómo es ser accountable. Bueno, una persona accountable es una persona que responde por sus acciones y es responsable de sus resultados. Así de simple. ¿Cómo podemos distinguir a una persona contable? Porque siempre dicen la verdad, no tienen esta necesidad de culpar a otros, de echar responsabilidades, aceptan las consecuencias de sus acciones, aceptan sus errores y omisiones, son responsables y no culpan a externos, no repiten los mismos errores, señalan de manera asertiva cuando algo no está funcionando, reciben también con una mente abierta y una autoevaluación. Buscan siempre otras opciones y soluciones a los problemas. En resumen, asumen responsablemente y no van a estar buscando excusas. Entonces, por aquí también, a continuación, vamos a hacer una actividad, ya que entendimos un poco de qué se trata esto de la accountability, qué es ser accountable. Ahora me gustaría a ustedes preguntarles en esta actividad que me platicaran un caso breve, a lo mejor de alguna venta fallida, ya sea por falta de seguimiento, porque a lo mejor perdí el contacto del cliente, algo sucedió. Identificar qué acción propia, no externa, recordemos, habría modificado el desenlace de esa venta fallida. Algo que a lo mejor yo en su momento no hice de manera adecuada. Puede suceder a lo mejor cuando apenas estamos iniciando o a lo mejor cuando recordamos ese primer cliente, ese primer siniestro quizás en el que yo no di seguimiento, no lo sé. ¿Cuál es la finalidad? Pues reconocer que los resultados dependen también de nuestras elecciones y no únicamente de las condiciones externas, sino de cómo también yo le voy a dar esa tranquilidad a mi cliente, a lo mejor cuando no me están respondiendo en el número para hacer el reporte. Me gustaría también aquí escucharlos en este ejercicio del espejo de la responsabilidad, que recuerden por ahí algún caso, algún siniestro, alguna venta fallida, qué sucedió, qué yo aprendí de ello, cómo lo estoy mejorando. Hola, hola. Adelante, José. Sí, pues, claramente sí, algo que nunca se me va a olvidar es el hecho de que yo di por hecho, o sea, estuve trabajando con un cliente y y yo creo que no puse lo que es el empeño en continuar insistiendo un poco más y di por hecho que no se iba a hacer negocio y llegó otra persona y sí lo cerró. Entonces, pues son cosas que se queda uno en la mente de que a veces hay que tener un poquito más de paciencia y esperar o escuchar más al cliente qué es lo que busca para dar la respuesta, ¿no? Y a consecuencia de eso, pues no pude cerrar un buen negocio de una flotilla de una presidencia municipal. Muy bien, muchísimas gracias, Juan José.
¿Identificaste de manera muy particular qué fue a lo mejor en lo que fallaste? ¿Qué fue a lo mejor que si ahora sí que en próximas experiencias algo que empezaste a implementar? Pues sí, más que nada es estar muy atento a lo que nos está solicitando la persona. No, creer que sean nuestras propias condiciones, ¿no? En mi caso, como era yo, bueno, relativamente nuevo, pues yo quería darle las máximas coberturas, ¿no? Y que fuera que no manejar el tipo de asunto. Me parece que fue un poco de comisión compartida, por no bajarme un poco y este, pues por no perder la comisión completa, no lo cerré, llegó otro y sí aceptó y sí se quedó con el negocio. Entonces ahora lo que aprendas es que pues estar atento y ver la manera de poder pues, concretar la venta, ¿no? O sea, obviamente no se trata de estar perdiendo, pero si hay que sacrificar algo, pues hay que hacerlo, porque si no de todos, si no eres tú, lo va a cerrar otro. Bien, muchísimas gracias, Juan José. Recordar por ahí ese conocimiento del cliente, de qué es lo que necesita, sí va a ser muy importante, porque recordemos que a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Y luego tenemos esta idea de que podemos crearle una necesidad al cliente de comprar ese paquete más caro, pero si realmente él no ve un factor diferenciador en cuestión de precio, en cuestión de estructura, en cuestión de la compañía, pues lo va a ver únicamente como eso, ¿no? Como un gasto. Entonces, aquí podemos poner incluso ese ejemplo, ¿no? De cuando nosotros pensamos que nos crean una necesidad, pero realmente fue una persona la que estuvo observando esas necesidades que ya existían y las saca a flote con un producto, un servicio, como es, por ejemplo, los teléfonos, ¿no? Había una necesidad de comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Una persona lo vio y empezó a desarrollar algo. Entonces, de esta manera se convierte pues en este indispensable para todos. Ya después surgieron más cosas, más facilidades, el mismo mundo de la tecnología nos las exige, pero ¿qué es, cómo inició? Precisamente porque vimos esas necesidades que tenía la persona y logramos ayudarla con ese producto o servicio que nosotros le estamos ofreciendo. Aquí me gustaría también abrir este foro para todos los que estamos conectados. Si han tenido una situación similar a la de Juan José, cómo la abordaron o incluso por aquí escuchando un poco de su experiencia, ¿cuál es el consejo que le podríamos dar? Sí, buenas tardes, Marisol y todos Buenas los tardes, Héctor. compañeros. ¿Qué tal? Pues sí, hay una experiencia muy similar que yo tuve, en la cual, pues, al último momento se duda de la decisión del cliente y, dejas de darle seguimiento. Entonces, en ese momento, a lo mejor el cliente estaba a punto de aceptar o de tomar una decisión y uno como que ya lo deja y el cliente con el primero que llega pues lo cierra porque ya estaba preparado para cerrar esa compra. Entonces, aquí la moraleja sería darle seguimiento hasta el final, hasta que sea una decisión sí o no, pero no dejarlo así como botando la pelotita, sino más bien esperar a que se dé una decisión pero finalmente buscar ese resultado, porque muchas veces uno se retira un poco y es cuando el cliente o el prospecto toma una decisión. Entonces, no desatenderlo ni creer que ya se cerró completamente, sino simplemente tenerlo en cuenta y estarlo monitoreando, ¿verdad? Porque hay veces que incluso, pues no sé, el ánimo, incluso el día que tú le estás tratando de hacer el cierre, pues a lo mejor no es en ese momento el más correcto, ¿verdad? Y ya se despeja el cliente y al otro día pues ya tiene otra perspectiva, entonces es lo que yo recomendaría. Gracias, gracias, Héctor. Por aquí algo muy importante que nos comentabas es precisamente esos ciclos. Tanto el ciclo de la venta como el ciclo del comprador no son exactamente los mismos. Por ahí hay tiempos donde a lo mejor tiene que revisarlo, a lo mejor tiene que buscar otras opciones y dentro de nuestra actividad tenemos que mantener ese contacto, ese seguimiento
recordar que en esa cita, en esa entrevista, en esa argumentación, siempre debemos utilizar esas palabras que motiven a la acción, porque a lo mejor sí dimos una muy buena asesoría, el cliente se interesó, pero no hubo una acción de compra, no hubo una acción de un paso más, no hubo un avance. Entonces, ¿qué sucede? Que como que se queda ahí con la información y el interés, resulta que llega otra persona y prácticamente ya hicimos gran parte de ese trabajo brindando la asesoría, pero pues se lo termina contratando a otra persona. Entonces, esos también son algunos de los errores que podemos llegar a cometer. Entonces, recordar siempre tener estas palabras motivadas a la acción, no únicamente quedarnos con lo que nos dice el cliente, si a lo mejor que las objeciones, también saber abordarlas de manera adecuada, es parte de lo que también hemos venido revisando a lo largo de este taller. Me gustaría saber si por acá alguno de los agentes también que tenemos por acá conectados, tenemos algunos que prácticamente tienen bastante experiencia dentro de este mundo, otros que apenas vamos iniciando. Me gustaría también escuchar a aquellos agentes más experimentados que nos regalen también estas palabras de qué situación a lo mejor hemos tenido con una venta fallida, cómo lo hubiéramos hecho, si a lo mejor ahorita regresamos a aquellos entonces. Si quieres, yo te comento algo. Digo, no tengo mucho tiempo, pero me ha pasado que me dicen de, no, con Qualitas no quiero, no quiero nada con Qualitas, me fue súper mal, bla, bla. Bueno, Qualitas, Seguros del Potosí, todo el mundo tiene sus historias macabras con cada aseguradora. Pero aquí creo que más bien depende mucho de lo que estamos diciendo, del seguimiento, porque, o sea, los siniestros y la compañía es lo mismo, entonces, porque a unos les va bien y a otros les va mal, ¿no? Creo que es más bien nosotros, pues sí tratar de tener ese seguimiento cuando un cliente tiene un siniestro. Digo, yo he visto que nos llega un correo, entonces así como mandarle aunque sea un mensajito de, hoy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La compañía va a ir trabajando de manera normal y si en algo se atora, estar ahí para ellos. Creo que a mí eso me está funcionando, soy relativamente nueva, pero eso me está funcionando para decirle a los clientes de, a ver, dame chance porque, o sea, creo que más bien fue tu agente y no tanto la compañía la que no te dio el servicio. Entonces, pues bueno, pero soy nueva, pero eso me ha pasado y sí ha sido mucho de dar seguimiento y pues voy a ir creciendo con mi cartera, pero ha sido por eso también. Muy bien, muchísimas gracias, Brenda, por compartirnos. Muy acertado, la verdad, este punto que nos comentas. Luego por ahí, cuando tenemos este temor al rechazo, que por la compañía, que porque han tenido alguna mala experiencia, yo siempre les digo, conocer qué fue lo que sucedió, cuáles eran las condiciones en las que se encontraba, cuál fue la asesoría que recibió. Luego por ahí nos topamos con estos casos de algunos agentes que realmente obtienen la venta, se olvidan del cliente y prácticamente no sabe ni qué adquirió, no sabe si le funcionaba para lo que necesitaba, si a lo mejor tenía alguna adaptación, si a lo mejor tenía algún equipo especial y no sabía que nos encontraban parado. Entonces, es parte también de esta asesoría que nosotros brindamos y la que también nos hace, recordemos, conectar con las personas en esta actividad. Al momento de tener ese acercamiento con cada uno de nuestros clientes, nos vamos a topar con diferentes personalidades, diferentes maneras de pensar y diferente perfil de cliente, ¿no? Luego por ahí entran otros temas que vamos a ver en otros talleres, como las inteligencias múltiples, la manera en la que también de manera psicológica entendemos ciertos estímulos o respondemos ante ciertas cuestiones, que porque si somos más visuales, que si somos más kinestésicos, cómo podemos empezar a identificar también eso en cada uno de nuestros clientes. Entonces, eso nos lleva por ahí al siguiente punto, que es el por qué debemos ser proactivos. Bueno, ya por ahí lo mencionamos como uno de estos pilares fundamentales de la accountability, pero ¿de qué nos habla esto de la proactividad? Pues podemos entenderlo como una actitud que impide que seamos superados por las dificultades. Cuando somos proactivos, precisamente podemos tomar la iniciativa en cuestión de alguna decisión, algo que yo quiero hacer, también muy orientado a tener esa decisión consciente que pueda mejorar la situación que yo estoy teniendo. Entonces,
¿Qué más puedo hacer yo para superar esas circunstancias que a lo mejor me limitan, que a lo mejor no me dejan aprovechar al máximo mi proactividad y no estoy pues cerca de los resultados que yo quiero, ¿no? Dentro de la proactividad encontramos también algo que yo les mencionaba al inicio de la sesión, el ser ese protagonista responsable de mi vida, de mi propia vida, y también el cómo yo voy a estar haciendo las cosas. Por ejemplo, en este caso, podemos encontrar esta cita de Stephen, el creador de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que nos dice que nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Entonces, nosotros decidimos hacer o no las cosas. No vamos a estar ahora sí que respondiendo siempre a que si el clima está agradable, a que si el clima no es el que me gusta, que si a lo mejor el calor, que si el frío, que me siento mal, todo eso es una decisión que yo voy a estar tomando dentro de hacer o no las cosas, porque excusas pues va a haber muchas. Entonces, por aquí yo les quería compartir esta cita de este libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. A lo mejor algunos ya lo hemos escuchado, también se los queremos recomendar mucho porque vamos a encontrar conceptos como este de la proactividad. Entonces, como decimos que se trata de ser responsables de nuestras propias decisiones, si nos ponemos a analizar un poco más a profundidad esta palabra de la responsabilidad, vamos a encontrar alusiones a 2 palabras, responder y habilidad, que entendemos que se trata de una habilidad para elegir la respuesta dentro de 2 enfoques de actitudes, la actitud reactiva y la actitud proactiva. Por ahí veíamos un poco en el tema pasado de vivir sobre la línea. ¿Qué pasa cuando yo tengo una actitud reactiva? Estoy preocupado, estoy molesto. Encontramos ese círculo de la preocupación y el círculo de la influencia. ¿Qué sucede? Que en el círculo de la influencia se empieza a achicar porque yo estoy ahora sí que siendo absorbido por la preocupación. No estoy haciendo las cosas, estoy echando culpas a aspectos externos que muchas veces ni siquiera están dentro de mi control. Y en una actitud proactiva encontramos en un lugar del me preocupo, me ocupo. Mismos círculos, el círculo de la preocupación y el de la influencia. Pero ¿qué pasa aquí con estas flechitas que van dentro de la influencia que yo tengo sobre mi preocupación? Empiezo a hacer las cosas, empiezo a actuar, no dejo que esta pues me haga chiquito, no dejo que me quede en este rol de víctima. Entonces, con ello podemos identificar estas principales diferencias que existen entre personas reactivas y personas proactivas. Las personas reactivas, pues como ya mencionamos, se ven afectadas por las circunstancias, aspectos externos, que sí, físicos, sociales y demás. Solo entendemos, ahora sí que vamos a estar determinados por lo que sucede fuera que por lo que yo puedo hacer. Entonces, no tenemos una libertad para elegir sobre las propias acciones, porque centramos todo ese esfuerzo que pudiéramos destinar para hacer las cosas en la preocupación, defectos de otras personas, problemas del medio, circunstancias en general de las que no tengo control. Entonces, gastan tanta energía en eso que ya no queda para realmente hacer las cosas. Entonces, si lo contrastamos con una persona proactiva, aquí la actitud de una persona proactiva no va a cambiar por estímulos externos, cambios negativos del entorno, porque esas personas saben que está en sus manos, saben qué pueden hacer, son optimistas, también pueden resolver esos problemas o esas situaciones, complicaciones con más facilidad porque saben qué es lo que les toca. Y es también algo que vemos continuamente en diferentes aspectos de la vida, cuando una persona no se hace responsable, que luego escala a situaciones también legales, complicadas. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso se hubiera evitado si esa persona también asume la responsabilidad sobre lo que le toca, centrando sus esfuerzos en el círculo de influencia, no en el círculo de la preocupación, del victimismo que veíamos, sino realmente buscar generar esas soluciones que nos van a ayudar a tener resultados positivos en ese objetivo, en esa meta que tenemos. Entonces,
Por aquí yo les quería compartir estas diferencias entre estos dos perfiles de personas reactivas, personas proactivas. Y pues por acá les quiero compartir un breve clip para reforzar un poco más este punto, para que nos llevemos también algunos tips de esta sesión. Entonces vamos a revisarlo y enseguida lo vamos a estar comentando. Tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Todo depende de cómo la utilices. En múltiples videos he hablado de lo importante que es tomar la responsabilidad de tu vida. Y parte de esa visión tiene que ver con ser proactivo. Es decir, que tienes que tomar la iniciativa para que las cosas pasen en tu vida. No es suficiente sentarse y esperar el cambio. Se necesita desarrollar una mente que esté dispuesta a ayudarte en todos los aspectos. En este video te daré 5 consejos para que los integres a tu manera de pensar y puedas comenzar a desarrollar una mentalidad poderosa y proactiva. El primer punto es, enfócate en lo que quieres lograr. Hay una razón por la cual el espejo retrovisor de un auto es mucho más pequeño que el parabrisas. Esto es porque es mucho más importante saber qué hay por enfrente. Con tu vida pasa lo mismo. Lo importante es saber en qué dirección te quieres mover. Nuestra capacidad de generar recuerdos es útil para ciertos casos. El pasado puede ser una excelente herramienta para aprender. Pero si nos enfocamos demasiado en lo que pasó ayer, no vas a poder planear el mañana. Una mente poderosa trabaja mejor cuando está concentrada en su objetivo. Cuando trabaja por un deseo de conseguir logros y avanzar hacia la meta final. La actitud proactiva comienza cuando creas una visión poderosa que te motiva a actuar. El segundo punto es, concéntrate en lo que puedes controlar. La preocupación es una de las cosas que más te pueden afectar en todo este proceso. El pensar de manera excesiva en lo que no puedes controlar te quita tiempo y energía, recursos fundamentales que podrías estar invirtiendo en lo que sí puedes controlar. La preocupación te puede llevar por 2 caminos lamentables. El primer camino es el de la procrastinación, en donde te preocupas por lo que tienes que hacer, pero para evitar esa preocupación decides distraerte con una actividad placentera que no te demande mucho esfuerzo y que te recompense inmediatamente. Prefieres entretener a tu mente porque es el camino fácil. El segundo camino es el de los neuróticos, en donde quieres controlar absolutamente todo. Tus emociones te dominan y hay un constante bombardeo de pensamientos negativos. Deseas demasiado control y al no tenerlo te alteras. Permites que la ansiedad gobierne tus acciones. Pero existe un tercer camino, donde no te preocupas, más bien te ocupas. Ocupas tu tiempo y tu energía en hacer lo que es importante para ti y lo que sabes que está alineado con lo que quieres lograr. El tercer punto es, observa el panorama completo. Tienes que contemplar todos los aspectos de tu vida y comenzar a verla como algo total. A lo mejor encuentras pequeños problemas y algunas preocupaciones que demandan tu atención, pero no dejes que estos se desvíen de lograr el propósito de tu vida. Hay algo realmente importante que quieres lograr, así que no permitas que tu visión se pierda en pequeñas cosas que solo te desvían de ese propósito. El cuarto punto es, dale prioridad a lo importante. Date cuenta de que no puedes hacer todo. Tu recurso más importante, que es tu tiempo, solo puede destinarse a una cantidad limitada de actividades. Cada mañana de manera escrita, define las 3 cosas más importantes que quieres lograr en ese día. Y enfócate claramente en realizar esas 3 cosas. Aprende a definir qué actividades son importantes y qué actividades están consumiendo tu tiempo sin dejarte nada a cambio. Y por último, el quinto punto es, evita las mayores distracciones. Vivimos en la época de la distracción. Marcas, amigos, juegos, películas, videos, redes sociales, todos quieren tu atención. Pero al entender los primeros 4 puntos de este video y tener la convicción de que tu vida está orientada a un propósito, generas la capacidad de resistir a todas esas distracciones. Una mente poderosa tiene la capacidad de enfocarse en lo que de verdad es importante, a no dejarse llevar por lo que las personas a su alrededor dicen que haga, sino confiar en su misión de vida y conseguir sus objetivos. Para concluir este video te recuerdo los 5 puntos para impulsar el poder de tu mente. 1. Enfócate en lo que quieres lograr. Date cuenta de qué es lo más importante en tu vida. 2. Concéntrate en lo que puedes controlar. No te preocupes por lo que está fuera de tu control. 3. Observa el panorama completo. No te pierdas en los pequeños problemas y concéntrate en una visión amplia de tu vida. 4.
Dale prioridad a lo importante. Cada mañana escribe las 3 cosas más importantes que quieres lograr en ese día. Y 5. Evita las distracciones. Al entender que todo te demanda atención, piensa que distracciones te están desviando de tu camino y aléjate de ellas. Estos son los 5 puntos para desarrollar una mente poderosa que te permita ser proactivo y dedicarle tu tiempo, tu energía y en general toda tu vida a lo que realmente es importante para ti. Ahora sí, a lo que es esta conclusión del tema del día de hoy, la verdad es que la palabra accountability, como les mencionaba, no tiene una traducción exacta al español, pero se relaciona con esta cultura de la responsabilidad, el compromiso, el cumplimiento sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos que vamos a hacer. Y hay que también encontrar esa diferencia dentro de qué es ser responsable. Implica cumplir con una acción o tarea en tiempo y forma. Sin embargo, el ser accountable significa responder no únicamente por la acción o la tarea, sino también por el resultado de esa acción. Sea bueno, sea malo, las consecuencias que tienen es también parte de esa responsabilidad en este enfoque de la accountability y con ello, pues ahora sí que empoderarnos dentro de qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que está en mis manos para lograr todos estos objetivos y estas metas que yo tengo. Entonces, pues nuevamente yo les quiero agradecer su puntualidad, su asistencia a esta sesión. Les recuerdo, es la penúltima sesión del taller de habilidades de venta nivel 1. Ya este próximo miércoles vamos a tener la última sesión. Esperamos por ahí contar con su participación, con su asistencia. Recordarles que pues todos estos temas están pensados para ustedes, para que sigan descubriendo estrategias, sigan aprendiendo en este mundo de los seguros y también pues para que nos regalen todos esos comentarios de qué les ha parecido la sesión, qué otros temas les gustaría ver. Por aquí yo les estoy dejando en el chat la liga para registrar, por favor, su asistencia a esta sesión. Entonces, pues nuevamente, pues por mi parte sería todo, pero les agradezco muchísimo y deseándoles una excelente tarde. Si por ahí nos quieren hacer algún comentario adicional, yo también los escucho. Muchas gracias. Por aquí Paco nos dice, muchas gracias, una excelente tarde. También por acá, Bonfilio, gracias por el tema muy interesante todo. Gracias por aquí también, Clau. Gracias también por aquí, Juliet. Les recuerdo, pues sí, es parte de este enriquecimiento que buscamos. Nos dice que va a seguir insistiendo y no va a dejar por ahí que se le vayan sus clientes. Claro que sí, Juliet. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por su participación, su asistencia. Por aquí les recuerdo, tenemos en el chat la liga para registrarse, regalarles sus comentarios. También, pues deseándoles una excelente tarde.